Bueno, señores, muy buenas noches. Aquí nos encontramos con un tema interesantísimo, diría yo, porque nada más y nada menos vamos a hablar de nuestro Salvador Jesucristo, así como yo lo veo. Y, por supuesto, hay diferencias, hay personas que no lo ven de la manera que yo lo veo. Bueno, aquí tenemos al filósofo Gary Torres, donde va a dar su punto de vista, evidentemente desde el punto de vista filosófico, y también tenemos al teólogo Raíces de la Fe, donde va a hablar las diferencias que tiene el pueblo cristiano. Bueno, yo comienzo haciendo esta pregunta. Las diferencias que hay vamos a decirlo, en la creencia. Para nosotros aquí en Venezuela creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que murió por nuestros pecados. Queremos saber qué opinas tú de eso, Rainer. Antes de contestar directamente, yo quiero resaltar un texto, una mención de mucha gente sabia en el tiempo y en la historia que ha pasado. Ellos comentan que hay que irse a la raíz. Yo no es que sea teólogo, pero me explico, soy una persona que quiere profundizar en las raíces de cada cosa. Por supuesto, el cristianismo tiene su raíz de hace miles de años en un tema o en una historia del Medio Oriente. O sea, hay que saber de dónde viene toda cosa. Y a mí me gusta, me apasiona, me inquieta saber la raíz de los temas, de cada tópico, digamos, porque, manito, estamos infectados de malos conceptos. Entonces, en cuanto a la creencia acá, puedo decir que con respecto al Maestro Jesucristo, mal llamado Jesucristo, que se llama Yehoshua en hebreo, ¿ves? Él fue un maestro de alto nivel y me parece que aquí en Occidente, en Latinoamérica, en Sudamérica, tenemos muchos mal conceptos. ¿Por qué? Porque no conocemos la raíz, no la conocemos. Entonces, es necesario investigar, es necesario comparar, es necesario escarbar ante todo este poco de preguntas que nos vamos a hacer. Claro, es que precisamente estamos en este punto, cuando tú dices queremos investigar, tenemos que ir a las raíces, precisamente tú, conociendo la trayectoria que tienes en el hebreo, en las raíces hebreas, de hecho queremos es que tú nos entiendas y evidentemente al público que está interesado en este tema que nos plantee. Pero de hecho yo tengo una pequeña disyuntiva cognitiva, por así decirlo, sobre el tema, debido a que el Dios hebreo era como muy estricto ese gran maestro filósofo que yo llamo Jesús, porque o sea, tú te vas a la etimología como tal del hebreo o al nombre como tal del hebreo. Quisiera que me explique por qué hay esa diferencia de ese Dios antiguo con un Jesús que es más benevolente, más, por decirlo de alguna manera, bondadoso. Perdón, sencillo, cada quien en su punto. Por ejemplo, el Altísimo Creador del universo de los hebreos es el mismo ayer, hoy y en el futuro, siempre va a ser. ¿Y por qué hubo ese cambio radical? No hay cambio radical. El maestro Yehoshua viene con una enseñanza profunda. Lo que pasa es que hay que investigar. No, disculpa, pero es importante, Rainer, para que lo que no queremos es confundir a la audiencia. Fíjate, él hace una pregunta muy concreta. Él dice, respecto al punto, el Dios hebreo, ese Dios del Antiguo Testamento, que a él en lo personal le parece que era muy estricto, muy rudo, muy fuerte, y la diferencia que hay con este Jesús, y utilizó el término benevolente, y habló que es una persona, vamos a llamarlo apacible, bondadoso, y lo que estás explicando tú no está hablando de ese tipo de preguntas. Te hago el inciso ahí para que retomes el tema. Bueno, mira, cuando yo digo que hay que acudir a las raíces, tiene que ver con que cada quien se pone, o sea, cada concepto y cada término hay que manejarlo según su percepción. No, según su origen. Es decir, ¿a qué me refiero?
el eterno Señor de Israel es uno y único. Pero cuando hablamos del maestro Yehoshua, no estamos hablando del mismo personaje. ¿Cómo entonces? No, pues es que Bueno, precisamente sí, él te te dijo estoy la respondiendo. diferencia. Sí, no estamos hablando del mismo personaje, porque en valor y rango, cada quien tiene su nivel. El Eterno es uno y único, y primero hay que separar eso. El Eterno es uno y único y el Maestro es otra cosa. O sea que Jesús no es Dios como tal. No, hay una disociación espantosa en la historia, sí, pero producto de alguien. Fíjate, ya Producto de una- para de ir, un- interactuando junto con ustedes, porque fíjate, él te está diciendo Dios y Jesús no es el mismo. Tú hablas de una gran desinformación que hay, y lo que me parece es que siempre estás resaltando ir a las raíces, la desinformación, pero no estás alimentando sobre todos estos puntos. Permíteme. Y entonces yo quiero decirte, por ejemplo, el conocimiento que tengo del Evangelio, además evidentemente ponemos como texto aquí la Biblia Reina Valera versión 60, que es la Biblia que evidentemente es la que nosotros como latinos, es la que tenemos y manejamos, y que en el cristianismo, en la iglesia cristiana, correcto. Fíjate, ahí Traducción. Cipriano Valera, si mal no recuerdo, y el otro es... Casi oro de reina. Cipriano Isidoro de Reina Reina. Valera. Isidoro de Reina. Pero bueno, el punto para seguir en la pregunta. línea Ajá. es que en mi caso particular, yo sí creo que Jesucristo es Dios, basado en el estudio de que Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma persona. El detalle es que estamos hablando de una trilogía en una unidad perfecta. Es decir, el concepto de Dios, la gente cree que es un Dios de 3 cabezas o 3 personas distintas. Y es importante comprender que Dios es uno en una tridimensión basado, porque hay 3, vamos a decir, dimensiones distintas. Está la espiritual, está la natural y está la cognitiva. Entonces el problema es que solamente nos ponemos a dar una explicación desde el punto de vista humano, y yo creo que ese es el problema. Pero dejo que tú le respondas a Gary, o si Gary necesita. No, es que básicamente, o literalmente me la respondiste tú. Por eso, bueno, basando en mi conocimiento, el detalle es que con Rainer... Bueno, continúo. Yo tengo algo que agregar. Me parece que, bueno, naturalmente Michelle está respondiendo basado en una influencia grecorromana. Que ahí son 2 días diferentes. Ese es el punto. Tú me estás No, diciendo Beto, el Eterno. Y él me está diciendo, o sea, el Eterno, porque era tan raudo, ¿Por qué era tan radical? porque era tan radical, porque Tu concepto me parece que es súper Según el benevolente. Antiguo No, al Testamento. revés, es súper benevolente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que el tema de los principios no pueden ser igual en estos tiempos modernos. Digamos, en la antigüedad, cuando se registran los primeros libros que se le entregaron a Moisés, ¿verdad? Para que todos entiendan, para no estar hablando ¿saben? No, y sobre todo que entiende la audiencia. Rainer, quiero que sepa que nosotros, jocosamente, chévere, estamos estableciendo un diálogo aquí, pero el objetivo de todo esto Es que la audiencia gente de pueda afuera captar, sí. pueda entender quién es Dios realmente, por qué pasa con el desconocimiento de Dios. Bueno, mira, hay gran influencia de la Iglesia Católica y digamos del mundo grecorromano, lo que le llamamos así, el mundo grecorromano. Este mundo grecorromano manifiesta lo que se llama, mira, esta influencia grecorromana que yo estoy hablando, ella lo que hace es imitar a la verdadera cultura, a la antigua. Es decir, como por decirte, la casa de Israel tiene 12, es un patriarca, perdón. La casa de Israel está basada en un patriarca, que es Jacob, ¿verdad? Y Jacob, no. No, pero no importa, el detalle que nos estamos desviando, no, porque fíjate algo, acuérdate que este programa es en 1 hora y entonces no queremos hacer un monólogo. Es una de las cosas que yo estoy tratando, y en este ensayo, de que quede claro, porque precisamente si yo actúo como moderador, el punto sería de hablar
un decir, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, y en caso de poder, si va a refutar o va a una explicación extra, poderlo llevar. El detalle, si nos vamos a ir al contexto histórico, podemos hacer una extensión y lamentablemente nos salimos del punto. Bueno, ciertamente con tu respuesta no me quedo conforme. Claro, no, porque falta tiempo, pero claro, reducimos. Sí, bueno, tratemos de que aprendamos en una hora. Bueno, lo que puedo decir, sencillo por encimita. La cultura grecorromana lo que trata es de imitar a Israel, o sea, al pueblo de Israel. La cultura grecorromana. Sí, grecorromana, Ajá. es una fusión. Explícame mejor ahí. Sí, Por un punto, el Imperio Romano, Ajá. liderizado en aquel tiempo de Jesús, el mal llamado Jesús, que es el maestro, y es Joshua, estaba también aunado, o sea, su mente era, toda la mente del pueblo o la religión que manejaba Su cultura, el romano, era de Grecia. Es Pero los no, padres. Pero no eran unos dioses politeístas que Por eso, no había politeísmo. El politeísmo era. Permíteme. Que aquí precisamente debo de ser yo bien agudo, porque el detalle es que nos salimos del tema. Está maravilloso, me gustaría anotar ese punto para un próximo programa, pero el detalle es, no, porque Bueno, en este caso estamos está hablando bien para que la audiencia vaya dirigiendo. Claro, debo ir retomando el tema para que comprendan el punto. Estábamos hablando de que si Dios es uno, Jesús es otro y el Espíritu Santo es otro. Él te explicó y al mismo tiempo te dijo la diferencia que hay entre el Dios del Antiguo Testamento y el Jesús actual. Y dentro de todo este desarrollo que está interesante, para mí es importante, y esto lo digo porque de repente la audiencia desconoce, pero en el caso tuyo, tú siempre respondes maravillosamente, pero donde nos salimos mucho del texto. Entonces me gustaría que siempre estuvieras enfocado en esto para poderle dar, vamos a decir, sentido al programa. Tengo otra incertidumbre cognitiva, por así decirlo, respecto al tema, ya que tú eres un experto, por así estudiante, por así decirlo. Un estudiante de las raíces. Eres un de cátedra. un autodidacta en Sí. teólogo, por así decirlo. No autodidacta, pero puedo comentar cómo que yo manejo. Puedo comentar algo, ¿no? No autodidacta, porque tuvimos un maestro que nos. Bueno, pero es que ahora mismo la gente, yo puedo decir, mira, sí, estudiaron teología, sí, estudiamos teología. En el caso tú, filosofía. Entonces, Pero yo me eres un autodidacta, pero está bien. Ajá. Tengo según los cuentos bíblicos, ¿verdad? O la historia bíblica. Ajá. Jesús tenía apóstoles que son seguidores, ¿no? Exacto. Discípulos, pues seguidores. Ajá. Estudiantes. ¿Por qué permitió, según la Biblia, dice que tuvieron muertes horrendas, espantosas, crueles? Porque ¿Quién lo permitió? ¿Quién? Dios, Jesús o ¿Quién Yeshua. de tu? Permítame Exacto. plantear la Él pregunta. dice Yeshua, ¿por qué lo permitió? Porque, o sea, de tanto- Ahí te respondo. Sí, pero la pregunta, pero no, él te está preguntando a ti. Claro. A ti. Queríamos escuchar tu respuesta. Yo Claro. puedo. Y después él te puede disculpar que te Puedo refutarla. Claro, Sí. refutarla y Bueno, mira, el rabino Yoshua, no, o sea, lo que pase después de él no tiene nada que ver, o sea, no es su responsabilidad. lo vi como injusto de eso porque No, de él no es su Dios responsabilidad. mira tanto y De él sí. lo mandó a predicar porque permitió que la muerte Voy de para él- ti, de eso no es su responsabilidad. Cada quien, mira, como decía, por eso es que hay que irnos siempre a la raíz. El Eterno le dijo así a Caín: el pecado está a la puerta, para que matara a Abel. Sí, pero Pero te está desviando. No, mira, el problema es que la gente se va del tema. y Voy él te para la pregunta. audiencia. A mí Siempre, me mataron siempre, una de- Mira, la recomendación. pregunta es para que te vuelvan al caminar. Mira, ve, él dijo que los 12 discípulos de Jesús, Tuvieron muerte horrenda. ¿por qué tuvieron muertes horrendas? Porque Jesús lo permitió. No te me vayas del O sea, le estoy diciendo a él que me parece que el rabino Yoshua no es su responsabilidad la muerte No de era. los discípulos. ¿Por Yo qué? lo veo Para explicarte como por qué. justo. Pero para Sí. explicarte por qué. Ok. Porque en la antigüedad también se maneja así. El Eterno, el Creador,
hace así. El libre albedrío está activo. ¿Me explico? Lo que tú hagas es tu responsabilidad. Pero es que lo que yo hago Está excelente, pero me gustaría ir. Yo te lo digo por los otros debates que hemos visto y hemos estado aprendiendo. Es cuando respondemos cosas que no van con la pregunta. Y perdone que sea por eso siempre te dije. Yo estoy tratando de enfatizar de que me la manipula, Él te está preguntando que de los 12 discípulos, escucha la pregunta, de los 12 discípulos, ¿por qué esos 12 discípulos tuvieron muertes horrendas, fatales, crueles que son? No todos. Murió en una isla. No, pero ya va. Juan. En Pasmo, pero nada más y nada menos en tortura, encadenado en una isla inhóspita. Y aparte lo pasaron por fuego en aceite caliente. Pero no importa. Fíjate, por eso es importante. Ya cuando tú hablas de las raíces hebreas, es importante también ir a esto. Pero para no salirnos del tema, responde a Gary sobre por qué razón, si se te olvida la pregunta, por qué los discípulos tuvieron muertes horrendas, fatales, si eran personas que nada más y nada menos acompañaron a Jesús en todo el camino, y la protección desde el punto de vista humano que debería tener una persona que hace lo bueno. ¿Por qué tiene que tener este tipo de final? Uno, el mensaje que ellos llevaban era cargado de mucho amor y de mucho poder para la libertad de las mentes que venían. Entonces, como era muy importante ese mensaje, me supongo que algunos no todos, algunos de ellos murieron murieron en una lucha y de manera fea, porque mira, le pasa también al último profeta, Juan el Bautista. También, o sea, yo creo que es ellos mueren así. Es por lo importante de lo que están manejando. Bueno, fíjate, me gustaría yo aportar algo respecto a tu pregunta, fíjate. Yo la he repetido varias veces, pero la repito para que quede bien claro. Mucha gente se puede preguntar, en el caso tuyo, ¿por qué los discípulos murieron de una manera horrenda, fatal, donde estaban nada más y nada menos dando un mensaje de amor? Desde el punto de vista humano parece ilógico. Entonces es importante entender, en el mundo espiritual no se rige como el mundo natural. Y Jesús le dijo que a causa de mi nombre, porque es importante entender de que hay una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Y entonces, básicamente, manejándome con la audiencia, el punto importante es que este tipo de muerte era una entrada gloriosa al próximo nivel, al reino celestial. ¿Por qué razón? Porque el diablo vino a tratar de arruinar el mensaje que había dejado Jesús. ¿Y qué hizo? Permíteme, y lo que hizo fue a estos hombres acosarlo, llevarlo al punto de que humanamente renunciaran a Jesús. Y ahí se pudo demostrar de que una persona realmente, cuando comprende este misterio, cuando entiende el propósito de vida, no existe manera ni forma que sea desviado del camino, porque ya se trata de una conexión directa con el Eterno. Espero haya podido responder tu pregunta. No me siento tan satisfecho, pero sí, sí me la respondo. De todas maneras, también aprovechamos cualquier persona de la audiencia que pueda profundizar o ampliar este tipo de inquietud que tú tienes. Porque lo veo como injusto, ya llevándolo, te voy a hacer una analogía en lo actual, que yo te siga a ti hasta el hecho de tu muerte, y tú de alguna manera en otra dimensión tengas algún tipo de poder para quitarme un sufrimiento, que me agarren y me crucifiquen, por esparcir tus enseñanzas y no haga ningún tipo de intervención divina, por así decirlo. Yo te entiendo. Bueno, fíjate algo. Claro, y está razonable, porque vuelvo y repito, desde el punto de vista humano,
¿cómo es posible que yo tenga la conexión con el Padre y yo no evite esta situación ese de dolor? sufrimiento. Entonces, te vuelvo a repetir, mira, eh, Dios no te da carga que tú no puedas sostener. Eso quiere decir que hay personas que tienen la capacidad de entender el propósito que hay en esta vida, entendiendo, como lo dice el texto, no ignoréis las acechanzas del diablo. Es decir, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu y potestades. Ahí nosotros tenemos una lucha con lo invisible y no lo entendemos. Somos influenciados, bien sea... hoy en día el hombre tiene una lucha terrible porque, mira, las mujeres, el licor, las drogas, la forma como nosotros estamos siendo atacados. ¿Y qué hace? Nosotros, instituidos por Dios como cabeza, si tú dislocas la cabeza, el cuerpo queda mal. Y lo que viene a traer esto como consecuencia es pareja disfuncional y sociedad destrozada. Y en eso estamos ahorita, con una sociedad toda vuelta de... Quisiera ser descollante con algo o enfatizar esto. Ya ellos, según la Biblia, que es la fuente Que estamos tocando acá. claro, no, es la fuente original de todo esto y como que dice que la más confiable, pues, la fuente. Ya Pedro se mandó a crucificar al revés porque él no se sentía digno. Pidió hacerlo al revés para no... O sea, ya en ese punto ya Pedro, para mí ya había cumplido su tarea, por así decirlo. ¿Y por qué en ese punto no vino y le evitó ese sufrimiento que lo crucificaran así a Pedro? O a Andrés en forma de X. ¿Tienes respuesta? O por ejemplo, Si a tú quieres Santiago. la respuesta, yo puedo dar mi opinión. Adelante. Okay. Mira, yo puedo dar mi opinión. Sí, Valedera, tu opinión. Ratifico el detalle de la muerte de muchos de los discípulos es por la carga positiva que tienen en sí, pues como responsabilidad. Era muy, muy especial lo que venía después de ello y este legado, ¿verdad? De expandir las buenas nuevas. Pero hay un gran detallazo. Que va a caer más, sí, va a caer un poco más. De repente a la audiencia le hago saber, mira, todo no se le puede creer a la historia que nos pintaron. Sí, pero ese no es el punto ahorita. Claro, ya va, es importante, ya va, porque después hablamos de la historia, pero ya va. Desde el comienzo estás tratando de hablar de la historia. Por eso yo debo tener cuidado Sí, porque quiero echarle una persona que tiene ese mucho tipo, sí, conocimiento. para que vean que No, pero hay es demasiado importante. desconocimiento. No, pero siempre y cuando vayamos en orden. Partiendo del tema que estamos hablando de Dios, Dios es un Dios de orden, no podemos estar en desorden. Podemos diferir radicalmente, pero en el orden. Entonces, el punto es, él vuelve a hablar en el caso de Pedro de la manera, permíteme concluir, porque yo me imagino que te llegan luces de tu responder, pero quiero que sepas que no es un monólogo, es un debate o una entrevista y es importante que no se trata de nosotros tres, se trata de quienes nos están viendo. Entonces, respecto a Pedro, ciertamente, de hecho hay un texto maravilloso donde Pedro tiene una conversación con Jesús antes de ser crucificado y Pedro le dice, Señor, yo iría contigo a donde sea, dime que para los que sea yo voy contigo. Vamos a decirlo de una manera actual. Yo sí para adelante contigo, Señor. Y el Señor le dijo, Pedro, hoy mismo me vas a negar 3 veces. No existe, Señor. Soy el tuyo original. Y en ese soy el tuyo original vino la situación y el hombre cuando nada más tuvo la presión, porque eso quiero que lo veamos en la actualidad. Hay cosas que tú les puedes jurar lealtad y fidelidad hasta que llegue el momento de una gran situación y presión. ¿Y qué pasó? Pues, ahí es donde vino. ¿Qué pasó? Los hechos revelan de que cuando... Mira, ¿qué pasó? Este es uno de los discípulos. No, vale, no lo conozco. O sea, es simple. Eso debemos agarrarlo para la actualidad. Este es una de las cosas desde el punto de vista de juez. Nosotros cuando somos los jueces nos gusta acusar, nos gusta ver las cosas, señalar y dice Pedro, ¿no viste? Qué bola, Pedro negó a Jesús, pero había que ver la rebelión nada más y nada menos al Imperio Romano. Te hago una similitud ahorita, sin alusiones, tú sabes, de lo que estamos viendo actualmente, pero
es un poco difícil ahorita conversar libremente como estábamos acostumbrados. Pero para no salirnos del tema, bueno, no sé, espero que esto haya... Sí, me ha aclarado muchas Muchas dudas que respecto al tema. Mira, es importante, allá el técnico nos está informando que estamos en un tiempo ya el límite. Esto es una prueba Para concluir, evaluar. Ajá. para concluir, ¿por qué si la Biblia como tal se formó en el año 313 por un emperador romano, Constantino, si mal no recuerdo, ¿no? En el concilio de Nicea, ¿no? Sí, pero Ajá. no fue en el 303. Pero es que yo no sé del tema. 175, no pasa nada. Es que el efecto del tema es que tú, yo No, sé del tema. solo O estudiantes. sea, yo tengo dudas y yo quisiera que tú me las aclares. Eso, Ajá. dime, ¿cuál es la pregunta? Ajá. No pasa nada. Porque Pablo, disculpe, Pedro es el primer papa. Si ya estaba muerto. Bueno, en este caso, créeme algo. Ajá. Vamos a permitir que Michelle responda, porque, ojo, Ok. no porque yo no pueda, sino que hay un detalle. Pero me gustaría que tú hicieras Hay un tu detallito. respuesta. Por todo este escenario que se plantea ahí, todo esto es según el guión de la Iglesia Católica. Totalmente. Ok. Entonces, Pero responde ojo, a lo que tú bueno, crees. quiero mi punto de vista. Claro, sí. a tu concepto. Mi Claro. hermano, yo a la Iglesia Católica no le creo casi nada. El 90% esto es un fraude, un desastre. ¿Oíste? Es la verdad. Y entonces, bueno, mira, hay que agarrar y revisar, irse a la raíz de todo tema, de todo espacio, de todo escenario, y rectificar y ver. Sí, es importante entender, Rainer, que aquí en este espacio van a venir personas católicas, el cual queremos, respetamos y los amamos. Por eso, cuando tú te refieres de una manera despectiva respecto a que no crees de... Entonces, yo quisiera decir, aprovechar para aclarar cualquier duda ahí, que podemos tener diferencias y nosotros tenemos un manual que se llama la Biblia para, respecto a las diferencias, poderla debatir en el buen sentido de la palabra, con la palabra y que sea la gente. Sí, sí. Eh, De hecho, hay eh, muchas su preguntas, opinión. hay muchas diferencias Y que respecto van a a tu ver. pregunta, que estaba Para hablando, concluir por el tiempo, ¿no? Ciertamente es un tema bien difuso, bien difícil porque la verdad hay muchas interpretaciones. Pero el primer punto, ahí voy a coincidir con Rainer, es importante ir al origen para que no haya ningún tipo de forma de que nos podamos salir de lo que queremos. El Nuevo Testamento no está basado en cuatro evangelistas, por así decirlo. Evangelista, Claro. sí, ¿Y no, tú? pero no es el Nuevo Testamento como tal. El Nuevo Testamento ¿Ustedes son 39 libros. creen en ese Nuevo Testamento? ¿Quién? Ustedes. Todos nosotros sí, todos creemos. Entonces ahí, En el Nuevo Testamento. ¿Por qué no? me Esa es la vida, está más confundiendo. Sí, aún. te voy a ¿Por qué? confundir. Porque si el Nuevo Testamento se hizo en el año 313, en el Concilio de Nicea, por Mateo, 175. Juan, Marcos Lucas. y Lucas, Ujú. ¿por qué ponen de primer papa a Pedro? Si ya estaba no sé Muerto. cuántos años muerto, 200 años muerto. Te explico lo que pasa, vuelvo y repito. Mira, todo el mundo sabe que Pedro murió en Roma, crucificado boca abajo. Y entonces hubo un momento de, vamos a decir, de reconciliación de este emperador y quisieron darle un lugar Simbólico. vamos a llamarlo de esta manera. Y basado en los antecedentes de Pedro, tú sabes que cuando hay poder político, en el poder político se transforman muchas cosas. Me parece que por cuestión de tiempo y esta prueba que estamos haciendo, vamos a quedar para otra oportunidad. Estoy agradecido, Gary Torres por esto, Rainer Grillo, agradecido con todo. Espero que haya sido de provecho para la audiencia. Nos vemos en un próximo programa.